nosotros habíamos hecho la introducción de punteros. No me acuerdo exactamente hasta dónde habíamos llegado con la introducción de punteros. Pero no importa, porque vamos a retomar desde donde yo dejé. Bueno, esto ya se está grabando, ustedes ya deberían estar viendo todo, así que voy a poner acá el compilador. Aritmética de punteros no habíamos llegado a ver, ¿no? Me parece que no. Muy bien. Entonces, me pongo en la carpeta de 2021, me pongo en la carpeta que dice punteros. Bueno, un poquito más atrás. Bueno, claro, les mostré la cuestión genérica de un puntero. Muy bien. O sea, este ejercicio creo que se los había llegado a mostrar cuando les mostré qué pasaba si yo declaraba un puntero, pero no le asignaba la dirección de ninguna variable. Entonces vimos que no había relación entre el contenido de la variable y la dirección del puntero, porque el puntero no tenía asignada la dirección de la variable. Y habíamos dicho que eso era lo que en todo momento yo tenía que evitar. Muy bien. Entonces, ahora lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Tengo que seguir, entonces ya encontré con qué ejemplo tengo que ir, que es este no, es el 3. Vamos directamente al 3 y ahí los quiero ver y las quiero ver. Fíjense este ejemplito que tenemos acá, donde yo les quiero mostrar una cosa. Estoy declarando un montón de punteros a distintos tipos de datos. Miren, tengo P, que es un puntero a char, W, que es un puntero a short, Q, que es un puntero a int, y así cada uno de estos punteros apunta un tipo de dato distinto. Yo en algún momento les había dado una tablita donde estaba el tamaño de todos estos tipos de datos. No sé si la tienen por ahí a mano. Yo no me acuerdo de memoria de todos, pero obviamente el char es un byte, el entero son 4 bytes, el short habíamos dicho que eran 8, perdón, 2, el float 4. Algunos no me acuerdo porque son muy dependientes de la arquitectura. Entonces ¿se acuerdan que les había dicho la vez pasada que había 3 maneras de asignarle una dirección al puntero? A ver si las revisamos. Si yo tengo, por ejemplo, de tipo entero, una variable A, un puntero P, un puntero Q, yo, por ejemplo, puedo cargar a P con la dirección de A, que es la manera que vimos, la normal, la que más nos serviría a nosotros. Podría a Q asignarle directamente P. Entonces creo que habíamos visto que en esta situación lo que pasaba, si esto era la memoria, es que, bueno, yo acá tengo mi variable A, declaré a mi puntero P que está apuntando a A, que es lo que inicia en esta línea, y después puse a Q apuntando a donde está apuntando P. Así que los dos están apuntando a A. El contenido de los dos termina siendo la dirección de A. Y había una tercera manera, había una tercera forma, que era, por ejemplo, acá yo ahora voy a declarar un puntero más, el puntero, no sé, Z, y yo les había dicho que había una manera que era darle directamente una dirección. Y les había dicho que esto es algo que van a hacer mucho en Informática 2,
a nivel microcontrolador, pero no es tan común hacerlo en PC. Hacer esto sería decir que yo de toda la memoria localizo una dirección, que es la dirección 0x00FF0000, o la que fuera, y digo, bueno, mi puntero está apuntando a esa dirección. Esto es muy peligroso, porque la verdad yo no tengo ninguna garantía de lo que pueda haber en Z. O sea, a partir de esta dirección. Y si aquí hubiese algo, yo puedo destruir todo lo que hay haciendo maldades con este puntero Z. ¿Se entiende? Entonces es medio peligroso hacer esto. Cuando uno de cualquier manera lo va a hacer, tiene que castearlo al puntero. ¿Se acuerdan del operador cast? Que yo lo había llamado operador disfraz. Permitía que algo que es de un tipo, solamente en esa línea se comporte como si fuera de un tipo distinto. Lo disfrazo. Nosotros habíamos casteado algunos enteros para que se resuelvan con aritmética de float y que hubiera decimales en una división, por ejemplo. Si yo a un puntero le voy a dar una dirección absoluta, lo tengo que castear. Digo, esta dirección tratala como un puntero entero. Usted me puede decir, pero usted ya dijo que era un puntero entero cuando lo declaré. Sí, es verdad. Z es un puntero entero. Pero la dirección es una dirección. Y el compilador, cuando se encuentra con la línea sin el cast, me dice, yo te pongo a Z apuntando esta dirección, pero Z se va a mover una cierta cantidad de lugares y yo no sé si lo que tenés acá es un entero o no. Para asegurarme que se compatibilice el contenido de esta dirección con el puntero con la cual yo la voy a apuntar, lo voy a castear. Y esto es lo que estoy haciendo con todos los punteros de mi ejemplo. Yo dije que esto es peligroso y no se recomienda, pero hoy lo voy a hacer porque mi intención es poner a todos los punteros en una dirección visible. Digo, es mucho más fácil ver el número 1000 y el 1100 que entrar a ver números raros a donde vaya el puntero por casualidad, porque lo que les quiero mostrar es cómo se van moviendo los punteros a medida que los incremento. ¿Sí? Por eso los mando estas direcciones sutiles, porque estoy 99% seguro de que como este programa es súper cortito y este bash solamente va a ejecutar este programa, la memoria va a estar vacía y no va a pisar nada. ¿Ok? Entonces, declaro todos estos punteros y los asigno a estas direcciones. Y después me voy a meter en un for y miren lo que voy a hacer a cada puntero. Lo voy a incrementar. ¿Qué significará incrementar un puntero? ¿Cambiar la dirección de memoria? ¿Y la cambiaría de qué a qué? La distancia que le incrementás. Ok. 1. 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿para vos todas las líneas hacen lo mismo? Porque en todas incremento 1. No, porque son de diferentes variables. Apuntan a diferentes variables. No apuntan a ninguna variable, mira. No hay ninguna apuntando a ninguna variable. No sé lo que hay en estas direcciones. Entiendo lo que querés decir. Sí, sí. Vos querés decir que apuntan a distintos tipos de datos. Sí, 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 eso. Que no es exactamente lo mismo. Ok. Yo lo que voy a hacer es imprimir en forma de tablita las direcciones reales. ¿Se acuerdan que el operador, el specifier de formato,
%P me imprimía la dirección del puntero en formato hexadecimal, ¿se acuerdan? Entonces, a medida que a todos los incremento, voy a ver las direcciones reales a las que va a parar, a ver si puedo sacar alguna conclusión. Entonces, lo voy a compilar, gcc .03.c -o .03 wall. Ahí está compiladito. Lo voy a ejecutar en una terminal grande porque como es una tablita, quiero asegurarme de que la van a ver bien. Si no, va a haber que navegarla. Ahí se ve, creo. Entonces se ve info1 2021. ¿Cómo era esto que estaba 0,6 punteros? Se ve 0,6 punteros. Y ahora voy a ejecutar un 0,3 que es el que ejecuté recién. Y acá lo tenemos. Voy a agrandar todavía un poquito más. Miren qué interesante lo que vemos acá. Yo al puntero P, que era el puntero a char, lo arranqué en la 0x1000. Acá arriba, ¿la ven? Y fui incrementando de a 1. Y efectivamente, cada vez que se incrementó, pasó de la dirección 1000 a la 1001, a la 1002, a la 1003, a la 1004, a la 1005. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un char tiene un byte. Entonces, cada vez que yo le incremento con i++ una dirección, acá en realidad P++, lo que lo hago es que apunte de un carácter a otro carácter que está un byte después. Entonces es lógico que salte de a 1. Digo, voy a pasar en limpio lo que estoy diciendo. Digo, si yo tenía mi memoria así, y esta es la 0x1000, y yo puse AP apuntando acá, entonces esto sería P+1. Esto sería P+2. Esto es P+3. La primera sería P+0. ¿Se entiende lo que digo? Y cada una de estas posiciones tendría un hipotético char que tiene un tamaño que ya sabemos que es de un byte. Entonces, un incremento de este puntero que está apuntando a algo que es de tipo char se tiene que ir moviendo de un byte, porque está pensado para ir apuntando al dato que sigue. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero el segundo puntero, W, apunta un short. Yo también lo incremento de A1 a W. Pero miren lo que pasa con W. Se incrementa de A2. ¿Alguien me puede decir por qué se incrementa de A2? Todavía no vimos números hexadecimales. A, C, E también son números. A es equivalente al 10, C equivalente al 12, E al 14, y entonces 1, 0 sería equivalente al 16. La clase que viene ya empiezo a darle sistema de numeración y esto se va a aclarar un poquito más. Pero ven que salta de A2. ¿Por qué pasa eso? Porque yo ahora, a partir de la posición 0x2000, puse a W, pero W ahora
cada vez que da un salto, tiene que dar un salto de lo que sería un short. Y un short ocuparía 2 bytes en la memoria. Así que el W más 1 viene a parar ahí. ¿No lo ven? El W más 1 viene a parar acá. Es un 1 que corresponde a tamaño de un short. Pero el short tiene 2 bytes. Y el W más 2 viene a parar acá. O sea, desde la posición original saltó la cantidad de bytes necesarias para un short y la cantidad de bytes necesarias para otro short. Y aquí vendría el W más 3. Esto seguiría siendo W más 0, la primera posición. ¿Se entiende lo que está ocurriendo? Este más no es cantidad de bytes, que cada más es un byte. Es cantidad de grupitos que corresponden al tipo de dato al que puntero está apuntando. ¿Se entiende? Fíjense Sí. lo que pasa con Q, que apunta a un entero. El entero dijimos que tenía 4 bytes. Lo hice arrancar en la 1200. Me voy a esa columna y fíjense que efectivamente ese puntero, cuando va imprimiendo sus direcciones, aquí, este va saltando de a 4. 4, 8, 8 más 4, 12, que en hexadecimal es C. 12 más 4, 16, que en hexadecimal es 10. ¿Ven que va saltando de a 4? El long tiene 8 bytes. Por eso vemos que la columna del long salta de a 8. El float también salta de a 4. Habíamos dicho que el float era de 4 bytes. Este vemos que vuelve a saltar de 4. El double tiene el mismo tamaño que el long en nuestra arquitectura. Por eso también lo ven saltando de a 8. El long double es una bestia. Salta a 16, miren. O sea, ustedes ven 10, pero esto es hexadecimal. En hexadecimal, el 1,0 corresponde al 16 nuestro. Así que está saltando de a 16 bytes por vez. ¿Se entiende esto? Sí. Y esto es interesante entenderlo y es la razón por la cual estamos obligados a declararlo en los punteros. Al declararlos, le estamos avisando al compilador, che, mirá que este puntero es de tal tipo, para que cuando en el compilador haya una orden de incremento, el compilador sepa ese incremento a cuántos bytes lo tiene que traducir. Los lenguajes más modernos no necesitan esto porque lo adivinan. O sea, no lo adivinan, pero el algoritmo es tan complejo que en la práctica es como si lo adivinaran. Pero en este lenguaje viejo, el programador le tiene que decir al compilador, mira, este puntero apunta a tal tipo de dato. Y el compilador, en base a eso, cuando genera código ejecutable, realiza esta conversión de uno lógico a cantidad de bytes que corresponde al tipo de datos al que el puntero apunta. ¿Se entiende? Si nosotros tuviéramos acá una estructura, que hubiéramos declarado una estructura, no sé, de, por decir algo, 23 bytes entre todo lo que le ponía la estructura, y hago un puntero de la estructura, cada incremento va a saltar de a 23. ¿Ok? ¿Se entendió? Eso es lo que se llama aritmética de punteros y es lo que les quería mostrar con este ejemplito donde le estamos viendo en acción. Aunque yo incremente de a 1, ese 1 corresponde a una dirección que está desplazada en función de la cantidad de bytes que ocupa ese tipo de dato. ¿Sí? Esto yo se los muestro hoy así, porque ya saben que después nosotros nunca vamos a reparar
en la dirección real donde está el puntero. No nos importa el número. Yo acá lo visibilizo una vez para que ustedes lo puedan ver y puedan verificar que realmente los punteros se mueven así, como nosotros se los estamos describiendo. Pero ya está, se lo demostré. Ahora créanlo y hay que usarlo. ¿Ok? Paso al que sigue. Bueno, esto es otra cosa interesante que les quiero mostrar primero acá. Chicos y chicas, vamos a suponer que tengo este código. No sé, lo que hacemos siempre. Voy a declarar varias cosas. Si después necesito más, las agrego. Vamos a suponer que yo ahora hago P igual dirección de A. ¿Sí? Muy bien. Díganme, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esta línea? Sí, puedo. Ya vimos que era una de las 3 maneras de asignar punteros. Ya la habíamos visto acá. ¿Puedo hacer esto? ¿Valdrá esto? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí. Fíjense, inicialmente esto sería una variable A que corresponde a un entero y ocupa 4 bytes. Y dije, el puntero P está apuntando a A. Esto sería lo que hace esta línea. Y ahora, ¿a dónde apuntaría Q? Q apuntaría al espacio de 2 enteros después. Así que se vendría a parar acá el puntero Q. ¿Por qué? Porque esto es P más 0. Esta posición sería P más 1 y esta posición sería P más 2. Y mandé a Q que apunte al lugar en donde apuntaría P si lo desplazara una distancia de 2 enteros. ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. ¿Puedo hacer esto? Perdón. Ya vimos que sí, lo vi en este código que les mostré hace un rato. Esto incrementa en la unidad de un entero. Esto me llevaría a P ahí. Dejaría de apuntar acá y pasaría a apuntar a esta dirección. Ahora
Presten mucha atención con lo que voy a hacer. Acá yo declaré otro puntero R, ¿lo ven? ¿Puedo hacer esto? Sí, ¿Cómo? sí, Bien. creo. ¿Y a dónde va a parar R? Y... mm, o sea, le está sumando a la posición a donde apunta P, le está sumando esa misma posición más dos enteros más, pero no... no sé, Bárbaro, no estoy seguro. perfecto. Genial. Bueno, Vos decime a dónde dibujo la flechita de R. a ver, ya te digo, para que pienso. ¿Todos están de acuerdo con que se puede hacer esto? Señores y señoritas, esto no se puede hacer. Ah, No ok. puedo sumar dos direcciones. Miren, P es la dirección de Medrano, Medrano 951. Q es la dirección de Campus, Mozart 1300. ¿Puedo sumar Medrano 951 más Mozart 1300? Y no. No puedo sumar direcciones. No se puede hacer esta línea. El compilador les va a escupir un ojo si tratan de poner esta línea. Yo puedo a una dirección asignarle una cantidad constante que dice desde la posición de origen me muevo. Con un más me muevo desde la posición hacia abajo. Si en vez de un más subiera un menos, me iría con el puntero hacia arriba, retrocedería. Es decir, operaciones como esta que estoy marcando con la flechita o la de abajo, lo que están diciendo es, partiendo de una dirección, movete hacia un lado, hacia el otro, una cantidad de casillas. Es como el ludo. Algunos juegan ludo, uno está en una casilla, tira los dados, sale 5 y desde ahí cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Yo desde Medrano 951 te puedo decir, para llegar a Corrientes, caminate 4 cuadras hacia tal lugar. Entonces vos, parado de la referencia Medrano 951, caminás en la dirección que yo te digo, tantos espacios, tantas cuadras como yo te digo. Pero acá estaría tratando de sumar dos referencias distintos. No tiene ningún sentido hacer eso. Esto es muy importante porque nosotros hoy vamos a ver que yo un vector lo puedo navegar con punteros en vez de navegarlo con subíndice. Entonces tengo que saber exactamente cómo funcionan los incrementos a tratar de navegarlo así. Y qué cosa puedo hacer y qué cosa no puedo hacer. Entonces, ¿entienden que esto no se puede? ¿Queda claro? Sí. Sí, Bien, perfecto. Entonces ahora, con todo esto que tengo declarado acá, les voy a hacer otra pregunta más. ¿Podré hacer esto? Y les no, ruego que piensen antes de responder. Y la idea, estimo, es no hacer operaciones con dirección física. Ajá. Bueno, exactamente como ustedes están diciendo. Esta de arriba, la que está tachada en rojo, no se puede. Yo un puntero no le puedo sumar otro.
Así que obviamente a un puntero sí le puedo restar otro. Esto sí lo puedo hacer. Pero ¿saben por qué lo puedo hacer? Porque B no es un puntero. Es un entero. B es un entero. Igual Con no esta tendrías que operación, cambiar. lo que estoy tratando de ver es cuánto se desplazó un puntero respecto del otro. Si esta línea me había dejado el puntero aquí y Q está en este lugar, la resta de Q menos P me va a dar 1, un entero. Y B, que es una variable de tipo entero, se va a cargar con el resultado 1. Es decir, yo no puedo sumar dos direcciones, pero las puedo restar si al resultado se lo asigno a un entero. Es decir, esta operación es la inversa de esta. Yo aquí a un puntero, que era una dirección, le sumé una cantidad de casillas y me quedé con otra dirección. Es decir, dirección más constante igual a dirección. Y acá lo que digo es dirección menos dirección igual constante. Lo que yo no podía hacer era dirección igual a dirección más dirección, y tampoco podría ser dirección igual a dirección menos dirección. ¿Se entiende? Y esto tiene sentido si yo un puntero lo dejo quieto como referencia y al otro lo voy moviendo, en todo momento puedo saber cuánto se movió uno respecto del otro. ¿Se entendió? Sí. Entonces, esto es lo que los libros y el programa de clase encierran bajo el título aritmética de punteros o álgebra de punteros. A un puntero se le puede sumar o restar un número constante, que tiene que ser entero, acá no valen los float. El puntero se mueve de dirección a otra, no hay direcciones intermedias. Le puedo sumar o restar cualquier constante y puedo restar un puntero de otro solamente si el resultado lo asigno a una variable de tipo entero con el objeto de ver cuánto uno se desplazó respecto del otro. Y eso es todo, porque no puedo multiplicar punteros, no puedo dividir punteros y, como digo siempre, mucho menos puedo intentar sacar la raíz cuadrada de un puntero. ¿Ok? Ok. Bueno, en la práctica, nosotros lo que vamos a hacer es a un puntero ponerle una dirección de origen y a partir de ahí moverlo para navegar o un vector o navegar un área de memoria dinámica. Esto es lo que yo trataba de mostrar en este ejemplito que está acá. F11 para ver los numeritos. Es una pavada esto, pero hago el experimento con una diferencia de punteros. Acá mandé un puntero a float a esta dirección, lo casteé como puntero a float, que es obligatorio siempre que voy a poner direcciones absolutas. Ahora, miren lo que hago. Pongo a P2 desplazado 10 float respecto de P1. ¿Se entiende? O sea que, ¿qué distancia va a haber después de la línea 15 entre P1 y P2 expresada en bytes? Un float son 4 bytes. Si lo muevo el espacio de 40 float, ¿cuánto 40 se bytes. movió? 40. Va a quedar separado a 40 bytes uno del otro. ¿Sí? Que es el espacio que ocuparían esos 10 float. Si yo después hago esta diferencia, bueno, la distancia de A va a ser 10, porque es el espacio que hubieran ocupado los 10 float. Por eso acá pongo tipo base.
Pero cuando vea la dirección de uno y la dirección de otro impresas, voy a ver que la distancia es de 40 bytes. Lo vemos. Tengo como siempre que compilarlo, porque el año pasado yo hacía esto con una máquina de 32 bits y como ahora es de 64, no me deja. Muy bien. Ahí lo ejecuto. .04. ¿Ven? P1 lo puso en la dirección que le mandé yo, la FF00. P2 lo mandó al FF28, 28 en hexadecimal es 40 en decimal. La mayoría son recursantes y esto ya lo saben. Y los 3 o 4 que lo están haciendo por primera vez, créanmelo, un par de clases y el próximo tema teórico les prometo que les enseño sistemas de numeración y vamos a demostrar esta cosa tan rara de que algo con Fs sea un número y que esto con el 28 en realidad sea un 40. Créanme que en esta taza hay té, esté saborizado, pero no hay nada de alcohol acá. Bueno, ¿se entendió entonces cómo trabajan los punteros mientras se van moviendo por la memoria? Preguntas. Sí. Muy bien. Avanzamos. Bueno, este no se los voy a mostrar, pero véanlo ustedes. Básicamente acá declaro 2 punteros char, 2 punteros in, 2 punteros para cada tipo de datos. Y lo que recién hice para un puntero a float, ahora lo repito para todos los tipos de datos conocidos y me voy a dar cuenta que siempre se va a mover 1, porque la distancia siempre es más 1, más 1, más 1. Pero cuando vea las dos direcciones impresas, voy a ver que para cada tipo de dato, la distancia entre uno y otro, ese 1 corresponde a, hay que multiplicarlo por el tamaño en byte del tipo de dato. Así que véanlo ustedes, pero no agrega nada. Bueno, y esto es lo que yo les quería mostrar antes, que al final no lo encontraba y resulta que lo tenía más a mano de lo que yo creía. Voy a explicarles ahora el concepto de la llamada por referencia a una función. Ustedes recuerdan que cuando nosotros vimos funciones, ¿qué habíamos dicho? Que el mecanismo que usábamos era la llamada por valor. La función no recibía los argumentos originales. La función recibía una copia de ese argumento sobre lo que se llamaba el parámetro formal. ¿Se acuerdan? Ese mecanismo de llamar por valor tenía una ventaja y una desventaja. La ventaja es que el dato original queda protegido. La función nunca toca el dato original. La función puede hacer lo que quiera porque lo hace sobre la copia. Pero también tiene una desventaja, que duplico la memoria, porque esa copia de la variable, del argumento, al ser una copia, ocupa lugar en memoria. Es la diferencia entre trabajar en original y trabajar en borrador. Yo hago un trabajo práctico. Si lo hago en borrador, tengo la ventaja de que puedo ser desprolijo y que puedo pensar. Pero tengo la desventaja que después lo tengo que pasar. Si trabajo directamente en la versión definitiva, y tengo la ventaja que ya es la definitiva. Pero tengo la desventaja que si me equivoco y empiezo a borrar y tachar, me va a quedar muy desprolijo. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, en lenguaje C no existe la llamada por referencia. La tengo que inventar. Y la invento mandando como argumento un puntero. Entonces yo ahora voy a hacer dos funciones muy parecidas que básicamente van a hacer lo mismo, pero una
va a trabajar por valor y otra por referencia. Miren, tengo acá en la línea 7 el prototipo de una función que se llama 2valor. Perdón. Stop, review, play. Tengo el prototipo de una función que se llama suma 2-valor. ¿Sí? Se llama así. Que recibe un entero y devuelve un entero. ¿Qué hace esa función? Miren lo que hace. Recibe x y a x le suma 2 y lo devuelve. ¿Ok? Después tengo una segunda función que se llama suma 2-referencia. Esta no recibe un entero, recibe un puntero entero y no devuelve nada. ¿Qué significa que recibe un puntero entero? Significa que recibe la dirección del argumento. La función primera, que declaro acá en la línea 39, recibe al argumento sobre este parámetro formal x, ¿ven? Y le suma 2 a esa copia. Pero la que es por referencia recibe sobre este puntero p la dirección que le mandamos acá. Fíjense cómo llamo a una y otra. Cuando llamo a la función por valor, le mando directamente a. Pero cuando llamo a la versión por referencia, miren lo que le mando como argumento. Le mando la dirección de B. Digo, si la función lo que tiene como argumento es un puntero, entonces lo que me pide a mí es una dirección. Por eso pongo dirección de B. A y B son dos valores que ingreso por teclado. ¿Qué hace la función? La función básicamente hace lo mismo. Le suma 2 al contenido de lo apuntado por el puntero. ¿Sí? La pregunta es, cuando yo ejecute este programa, ¿qué pasa con A y con B? Digo, vamos a suponer que yo acá en la línea 17, cuando llamo al programa, en A, cargo un 5 por teclado. Y después, para B, vamos a suponer que, no sé, que cargo un 10. La pregunta mía es, antes de ejecutar el programa, tratemos de pensar. Después de ejecutar, ¿qué pasa con A y B? ¿Los valores se modifican? ¿Quedan iguales? ¿Uno se modifica y otro queda igual? ¿Alguien es capaz de decirme lo que pasó? Si trabajaste con las direcciones, o sea, con los punteros y no con la variable duplicada, entonces sí va a cambiar, porque ahora la dirección estaría apuntando, pues el puntero, eso nada más. Me parece que me hice un lío en la cabeza yo, no dije nada. Pues. Estaba bien lo que dijiste. Ah, bueno, entonces si trabajaste con la dirección sí se cambiaría, porque ahora se movió 2 direcciones más adelante. Bueno, vamos a ver. Empieza el programa, línea 13. Declara una variable A.
declaro una variable b. Esto es el main. A y b son locales a main. ¿Está bien? Son las que están declaradas acá. Empiezo a ejecutar el programa. Estoy en la función main. Ingreso un valor por teclado. Al ingreso un valor, vamos a suponer que en A carga un 5. Entonces llama a la función suma 2 valor y le pasa como argumento ese 5. ¿Qué pasaba cuando llamábamos a una función? Se producía el salto cuántico, ¿se acuerdan? La discontinuidad de espacio-temporal, donde pasábamos ahora al ámbito de la función que estábamos llamando, que era la función que estamos llamando suma 2 valor. Entonces, en esta función suma 2 valor, el parámetro formal es este parámetro formal X, que se carga con un 5, porque es la copia del argumento, ¿se acuerdan? ¿Y qué hace la función? Hace 5 más 2, 7 y lo devuelve. O sea que la función termina devolviendo un 7. ¿Sí? ¿A quién le devuelve el 7? Bueno, se lo devuelve al main. Pero el main en esta forma es como que lo imprime, o sea, no puse algo igual a la salida de ese 7 la toma el printf. Entonces, esta línea 19 va a imprimir el número 7. Es lo que le devolvió la función. Pero el valor de A se modifica. Este 5 del main se modifica. No, no cambia. No se modifica, porque yo el 12 lo sumé a la copia, no al original. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Bueno. Entonces, imprimo este cartelito que es una leyenda para ustedes. A no se modificó. Vamos a ver que cuando imprimo A, después de la llamada a la función, vale lo mismo que antes, vale 5. Ahora ingreso por teclado un valor para B. Venimos por teclado y vamos a suponer que en B cargamos un 10. Uy. Ahí está. Llamo a la función. Pero ahora la función la llamo por referencia. Todo esto que está acá se me destruyó después de que volví al main. Así que ahora digamos que lo que voy a escribir ahora estaría superpuesto a esto que se borró, ¿se acuerdan? Se crea en la pila lo que corresponde al main. Llamo a la función, se crea lo que corresponde a la función. Vuelvo al main, se destruye esa parte de la pila. Y ahora vuelvo a una función nueva que va a tomar la misma parte de la pila que dejó la otra. Yo la voy a escribir al lado para no borrar, pero esta parte de memoria vendría acá arriba sobreescribiendo lo que había de antes. La pila trabaja así. Ahora, ¿qué recibe la función por referencia? Recibe un puntero. Recibe P, que es un puntero. Y ese puntero está apuntando a B. ¿Y por qué está apuntando a B? Porque yo
cuando llamé, ¿qué le puse como argumento? La dirección de B. ¿Y quién tomó la dirección de B? La tomó el puntero P. Así que ese puntero P, que ve la función suma valor, se está referenciando este 10 que está acá, al original, al del main, no a una copia, al auténtico. Cuando haga esta línea, contenido de lo apuntado por P más 2, ¿quién es el contenido de lo apuntado por P? El contenido de lo apuntado por P es B. Así que el 2 se le está sumando al contenido de B. Y después, bueno, acá pongo una línea return, pero cuando vuelvo a la vida, acá en B no me quedó el valor original, porque yo trabajé sobre el original. Así que me quedó un valor nuevo. Entonces, cuando yo imprimo B, después de ejecutar el programa, voy a ver que ahora se me modificó desde el punto de vista del main. Vamos a hacerlo. Ingrese valor. Acá me está pidiendo A, así que voy a poner un 5. ¿Ven? Me imprimió el 7, que es el valor que la función devolvió, un 7, pero el valor de A sigue siendo 5. Es lo que yo mostraba en este pedacito del programa. Imprimía A antes de llamar y después imprimo A después de llamar. La llamada la hice acá. Lo imprimió el 5 antes de llamar, imprimió este 7, que es lo que la función devolvió, volví a imprimir A, no se modificó. Pero ahora me está pidiendo el valor de B. Voy a poner un 10. Y ahora me encuentro con que, genial, B valía 10 antes de la llamada, pero ahora la función me devolvió 12. Porque de hecho la función no me devolvió nada. ¿Ven que el return está vacío? Lo que me devolvió la función es que el valor de B ahora se modificó y de hecho si imprimo B, bueno, me encuentro con que B cambió. ¿Se entiende la diferencia entre llamar por valor y llamar por referencia? Esta es la suma 2 referencia. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿y esto es bueno o es malo? Depende de lo que quieran hacer. En algunos casos se puede elegir y uso el mecanismo de llamada que más me convenga. Pero en el caso de los vectores, bueno, los vectores sí o sí los tengo que pasar por referencia. Porque yo no puedo hacer una copia de un vector. Sería un desperdicio de memoria muy grande. Imagínense, un vector tiene 1.000.000 de posiciones y voy a hacer una copia de ese 1.000.000 de posiciones. No, las funciones a los vectores los van a manipular por referencia. Van a recibir la dirección de donde el vector empieza. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Lenguaje C++, que lo van a ver en Info 2, tiene un mecanismo de llamada por referencia que no involucra punteros. O sea, hay un operador especial con el cual ustedes pueden hacer una llamada por referencia y no usar punteros. Pero el C puro, para implementar la llamada por referencia, sí o sí tienen que usar un puntero. Y es otra de las razones por las cuales punteros es tan importante para nosotros. Si no, no podríamos hacer llamada por referencia. ¿Ok? Dicho esto,
Creo que acá no tengo ningún ejemplo más de esto. Sí, pero antes de mostrarles el código, se los muestro primero acá. Hay otra cosa importante, que es lo que se llama la dualidad puntero-vector. En lenguaje C, los punteros y los vectores son intercambiables. Son dos maneras distintas de interpretar la misma realidad. Supongan que ustedes tienen un puntero, un vector, lo voy a hacer short para que sea más cortito el dibujo, un vector que se llama B y que tiene 10 posiciones. ¿Sí? Y también supongan que tenemos un puntero. Entonces, lo que hay en la memoria es esto. Acuérdense que cada rectangulito chiquito es un byte. ¿Cómo queda este vector B de enteros cortos en esta memoria? Muy bien, queda así. Acá está la posición 0, acá está la posición 1, acá está la posición 2, la posición 3, la 4, bla, 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 hasta la última, que va a ser la posición 9. Si son 10 posiciones, se numeran, como siempre decimos, de la 0 a la 9. No las dibujé todas para no hacer todo tan largo. Este es mi vector en la memoria. Ahora tengo acá un puntero P. Miren esta línea. Bueno, les voy a decir la segunda estrofa del credo. La primera es: creo en Kerningham y Ricci, todos omnipotentes. Y la segunda es: creo que el nombre de un vector es un puntero a la dirección del comienzo del vector. Repito, el nombre de un vector es un puntero a donde empieza el vector. Así que este vector que yo llamé B está siendo apuntado por un puntero que se llama B. El nombre del vector en realidad es el nombre del puntero que lo apunta. Y si yo hago P igual a B, lo que estoy diciendo es que P también lo estoy mandando ahí. Ahora tengo dos punteros apuntando a la cabeza del vector. El puntero B, que es el nombre del vector, y este puntero P, que es un puntero que me inventé específicamente. ¿Sí? Entonces, si yo ahora quiero navegar por este vector recorriendo las posiciones, por ejemplo, en un for, puedo hacer lo que hice toda la vida. Puedo poner un subíndice e ir incrementando I++ para navegarlo. Pero una vez que yo hice esto, resulta que la expresión B, la voy a hacer en otro lado, la expresión B sub I va a ser igual a decir contenido de lo apuntado por P más I. Y estas dos
son intercambiables. O navego con el subíndice, y ahí lo uso como el subíndice, como cuando expliqué vectores, o, perdón, acá me equivoqué y puse un asterisco, pero tendría que haber puesto un más. P más I quise poner ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a este P lo voy moviendo como si fuera un subíndice. ¿Sí? Entonces vamos a ver este ejemplito que estoy acá. Miren. Voy a hacer la carga de los 10 elementos del vector, pero en vez de usar subíndice voy a usar puntero. Miren, acá el vector lo llamé vec. Así que acá vamos a poner vec. Y acá este puntero se llama vec. Así lo llamé. Y estoy diciendo en este for que P apunta al comienzo del vector. Así que esta es la condición inicial del for. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo que vamos a escribirlo así para que quede más prolijo? ¿Están ustedes de acuerdo en que esta posición es P más 1 y que esta posición es P más 2 y que esta posición es P más 3, P más 4 y así sucesivamente? Sí. Bueno. Esta sería P más 9. Y acá estaría la hipotética 10 que no existe. Esto sería P más 10. Pero ya me caí del vector si hago esto. Esta sería la última, el tope, lo cual no puedo superar. Denme un segundo que me tocan timbre. Disculpen, son los que vienen a pedir ropa, pero creo que ya lo comenté alguna vez. Yo tengo la teoría de que mapean en qué horarios se atiende, no atiende, no hay gente, y para mí es conveniente dar siempre señales de vida. Bueno, entonces, yo en este for, en vez de moverme con un I más, me voy a mover incrementando este puntero, ¿ven? Me voy a mover incrementando este puntero. ¿Y cómo hago para moverme incrementando ese puntero? Bueno, porque voy a pasar a posición P, P más 1, P más 2, P más 3, P más 4, P más 5. Acá, esto me parece que puede ser un poco confuso, pero bueno, lo que me importa es que vean el scanf. ¿Por qué no está el ampersand en el scanf? Porque puntero ya es una dirección, no necesita el ampersand. Si yo hubiera tenido una variable, con el ampersand decía dirección de esa variable, pero P es puntero y por definición ya es una dirección. Entonces, fíjense, parto de P en la posición de comienzo. Entonces, cargo el valor de P. Incremento P. O sea que P avanza una posición. Pregunto, P es menor que vec más tam, o sea, es menor que P más 10, o acá en este caso 5, porque acá lo hice para 5 posiciones, pero vamos a poner 10. Entonces, esto sería lo mismo que decir P más tam, ¿no es cierto?
O sea, es la posición que ya no existe. Mientras no llegue esta posición límite, voy incrementando y cargando. Entonces, incremento. Llega al final, no. Cargo 1. Incremento. Llega al final, no. Cargo. Incremento. Llega al final, no. Cargo. Incremento. Llegué al final, justo P dejó de ser menor que esta última dirección. Sí, terminó la carga de todas las posiciones. ¿Se entiende? Esto es una sutileza. Es una sutileza. Ya que les enseñé antes que se podía hacer la diferencia de punteros, es para que aparezca el numerito en el printf de la posición que estoy imprimiendo. La primera vez va a dar 0, porque Beck y P están en la misma posición. Pero la segunda vez, P va a estar acá, se movió 1. Así que el hacer P menos Beck me va a devolver este 1 y va a imprimir el 1. Cuando esté aquí, como esto es P era igual a Beck más 2, me va a devolver el 2. ¿Se entiende? Y voy a ver en el printf, ingrese el valor 0. Pum, lo cargo. Ingrese el valor 1. Cargo hasta que me va a mostrar el único que es el valor 9. O sea, el de la posición 9. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Después imprimo, o sea, hago el listado de todos los valores, pero bueno, ahora en vez de usar el mecanismo de barrer con un puntero, barro con el subíndice. Para eso tengo I. Entonces, I arranca en 0, y mientras I sea menor que el tamaño del vector, voy imprimiendo contenido de lo apuntado por P más I. Cuando I vale 0, será el contenido de lo apuntado por P. Imprimir esta posición. Después I se incrementa, vale 1, contenido de lo apuntado por P más 1. Imprimirá la segunda posición. Fíjense que otra vez tengo que mandar a P al comienzo del vector. Es decir, el Beck es un puntero que siempre apunta al comienzo y no hay manera de cambiarlo. No podría ser Beck más más. El compilador no me dejaría. Pero poniendo a P al comienzo, voy barriendo con P. Y cuando termino, vuelvo a poner al P al comienzo y voy barriendo con P. ¿Se entiende? Esto es medio rebuscado. Lo más lógico es usar esto. ¿Se entendió? Vamos a ejecutarlo, pero no es nada del otro mundo esto. Voy a volver a hacerlo con 5 para no hacerlo tan largo. Lo voy a guardar. Lo voy a compilar. ¿Y qué no le gustó? Ah, está bien. Acá hay un error. Acá tengo que poner... ¿En qué línea? En la 19. Acá no le gustó el %d. Me dice pone LD. Bueno, porque supone que esta diferencia la va a devolver en long. Es una sutileza, pero ya que me lo pide, le vamos a hacer caso. ¿Ven para qué sirve el modificador WALL? ¿Para qué tira estas cositas? Esta no es grave, va a compilar igual, pero veo, salió, la corrijo. Aunque sea un warning, hay que tratar siempre de evitarlo. Vuelvo a compilar. Ahora sí, compiló sin warnings. Ejecutamos. Bueno, ahí me pide el valor 0, un 4, un 32, un 18, bueno, cualquier verdura. Y listo. Primero los cargó y después ese fue el primer bucle.
y en el segundo bucle simplemente imprimí todo para ver si todo estaba ahí. Cargué con un mecanismo, cargué con el mecanismo de barrer con el puntero y después imprimí con otro mecanismo. Directamente puse al puntero P fijo y fui incrementando un contador I. Profesor, ¿cuál uso? El que le venga en gana. De hecho, les voy a contar un secreto que es una genialidad. ¿Vieron que yo les dije que una vez que ustedes hacen que el puntero apunte al comienzo del vector, estas dos expresiones son iguales y pueden usar o el nombre del vector con subíndice o el nombre del puntero con desplazamiento? ¿Sí? Pero hay una cosa más que pueden hacer. Pueden agarrar el nombre del puntero e impunemente ponerle corchetes como si fuera un vector. Y aunque sea un puntero, le mandan corchetes como vector y lo manipulan como vector. Si vec es igual a P, y pueden hacer todavía algo más. Podrían agarrar al nombre del vector y desreferenciarlo como si fuera un puntero. Aunque en realidad ya sabemos que un puntero no es. Esta no lo usa nadie. Se puede hacer, pero no lo usa nadie. Pero estas dos, las dos que usan P y sobre todo usar P como un vector, es terriblemente útil. Porque ustedes ponen el puntero al vector, pero después lo manejan como vector y se olvidan de que es un puntero. ¿Se entendió? Esto es lo que vamos a usar para pasarle un vector a una función, que es lo que les voy a mostrar ahora. Si lo encuentro. Bueno, no lo encuentro, pero lo voy a hacer acá. No, me parece que es esto. Me parece que es esto. Acá está. No, pero esto es con vector de puntero. Se va a complicar mucho la vida. A ver si lo tengo en algún lado para no hacerlo todo de vuelta. Acá está. Este es el que quiero. Carga orden lista. A ver si puedo hacer magia. ¿Ven que esta es mi máquina virtual? ¿Y ven que esto es mi máquina real Windows? Se supone que yo puedo cortar de la máquina real y hacer un paste. O, miren, más fácil todavía. Voy a arrastrar y soltar. Listo. Pum. El portapapeles, si lo configuran bien, es transferible desde la máquina virtual a la máquina real, desde el anfitrión hasta el host. No sé si lo sabían, pero ahora lo saben. Está muy bueno eso. Sí. Yo no sabía que se podía. Es decir, sabía el portapapeles como que a veces copiaba texto y lo pegaba, pero no sabía que funcionaba con los archivos. Pero está buenísimo eso. Sí, la verdad que sí. Resuelve un montonazo de problemas. En unos tutoriales que están en el aula virtual, yo enseño cómo configurar las guest additions para que el portapapeles funcione. Así que si ustedes siguieron esos pasos, esto que acabo de hacer deberían tenerlo habilitado. Lo voy a probar de vuelta porque
Ayer justamente quise hacer eso, pensé que se podía, no me salió, pero voy a ver si lo tenés ahí en ese lugar, lo voy a revisar. Bueno, yo acá voy a hacer las operaciones típicas de vector. Voy a agarrar un vector que ahora para probar lo voy a hacer más chiquitito, porque no vamos a... Ah, no, hay una condición de fin, así que dejo los 100 nomás. A este vector le vamos a cargar elementos, lo vamos a ordenar, la clase pasada les enseñé ordenamiento y lo vamos a listar. Pero ahora lo vamos a hacer todo con funciones. ¿Sí? Entonces, miren, acá están los prototipos de las 3 funciones que vamos a usar. Ya saben cargar un vector, ya saben listar un vector y se supone que saben ordenarlo porque les enseñé 2 métodos de la clase pasada. Este ejercicio, tómenlo como modelo. Esperen que guardo acá, que ya tengo muchas cosas abiertas. Este ejemplo, tómenlo como modelo de cómo vamos a usar un vector a partir de ahora. Siempre con funciones. Entonces, mi primera función es la función que voy a llamar carga. ¿Qué hace? Va a recibir un puntero al comienzo del vector vacío, porque este vector, cuando lo declaro la primera vez, está vacío, no tiene elementos. Entonces, miren, cuando llamo a la función carga, le mando el vector vacío. Le mando el nombre del vector, porque el nombre del vector ya es un puntero. Y la función lo va a tomar sobre este puntero. Ahora, ¿qué es este entero que voy a devolver? Bueno, la cantidad de elementos que le voy a cargar, porque 100 es el tamaño del vector. Pero como yo en la carga pongo una condición de fin, y no sé si el usuario va a cargar los 100 elementos, va a cargar menos o incluso no va a cargar ninguno. Entonces, miren, acá está la función de carga. Recibe la dirección de comienzo del vector sobre el puntero P. Miren qué maravilla lo que voy a hacer. Este es el puntero P sobre el que recibí el vector. Le meto corchetes y lo manejo como vector. Podrían haber hecho esto. Podrían haber hecho asterisco P más I igual auxiliar. Podrían haber hecho esto, va como piña. Esto es nomenclatura puntero. Esto es nomenclatura vector. Como les dije yo hace un ratito, son intercambiables. Usen la que quieran. A mí me gusta esto porque tiene la ventaja de que para estas cosas que ya sabíamos hacer como si fueran vectores, está bien, te recibo el vector en un puntero, pero después lo manejo como vector y no me complico la vida. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esto ya es algo que hicimos alguna vez, cargar con condición de fin. Pido un número cualquiera, lo cargo sobre un auxiliar. Acá la condición es meter números que no sean 0. Si el número es distinto de 0, lo cargo como primer elemento del vector, incremento, pido otro. ¿Es distinto de 0? Sí, lo cargo como elemento del vector, incremento, pido otro. Y así me quedo girando en este bucle hasta que meto un 0 y ahí salí. Cuando salgo, return, ¿qué dice? Return y devuelvo el estado del contador para que el main conozca para el resto de las funciones realmente cuántos elementos reales tiene el vector. Otra vez, una cosa es el tamaño de la lata de galletitas, otra cosa es cuántas galletitas tiene realmente adentro. A veces yo voy contento a la lata de galletitas enorme y resulta que adentro quedan 2 galletitas rotas y húmedas, porque son las que quedan en el fondo. Entonces yo acá declaro el tamaño de la lata. Pero hay que ver después cuántos datos reales pongo. Entonces, la función, una vez que la llamé, hizo su trabajo y me devolvió acá la cantidad de elementos reales con el cual el vector se quedó. ¿Se entiende la función de carga del vector? Sí. Que nadie me preguntó, esta segunda condición que hay acá
Bueno, es para asegurarnos de que no desbordemos el vector, ¿no? Y no hagamos lío. Entonces, esta es la condición de seguridad. Mi segunda función, vamos a hacer primero la de listar, que es más fácil. La de listar necesita, obviamente, la dirección de comienzo del vector, es el primer argumento, un puntero, pero también necesita la cantidad de elementos. Miren cómo la llamo a la función de carga. ¿Dónde está el main que lo perdí? Miren cómo la llamo a la función de lista, perdón. En la línea 24. Le mando el vector, que ahora ya tiene datos, y le mando cant, que es lo que me había devuelto la función de carga. ¿Por qué? Porque tiene que listar desde el primer elemento hasta el último que realmente hay. Bueno, entonces, con estos dos datos llamo a la función de listado. La función listado recibe sobre el puntero P el vector vacío y hace un hermoso for desde el primer elemento hasta el último, que es el que me marcó Kant. Y otra vez, al puntero le pongo corchetes de vector y lo manejo como un vector. Y la función de ordenamiento lo mismo. Recibe un puntero al comienzo del vector y la cantidad de elementos que tiene que ordenar. Fíjense que tanto ordenar como listar devuelven nada, porque ¿qué van a devolver? Reciben el vector y lo listan o lo ordenan, pero no tienen que devolver nada. No son una función de búsqueda o de algo por el estilo. Y bueno, ¿y qué hace la función de ordenar? Recibe el vector sobre P. Cantidad de la cantidad de elementos a ordenar, y acá copié y pegué el método de referencia que les enseñé el otro día. Copié y pegué. La única diferencia es que el otro día acá puse n, porque habíamos o tam, y ahora puse cant, porque ahora esa cantidad me la da ese cant. Y que antes acá estaba el nombre del vector, y ahora en vez del nombre del vector puse el del puntero donde lo recibí. ¿Se entiende? Y si no les gusta referencia, usen burbuja. Entonces, en este pequeño ejemplito tienen el modelo de cómo a partir de ahora un vector se lo pueden pasar a la función. Preguntas. Ninguna pregunta. Muy bien. Chicos, básicamente... Hicieron una pregunta, profe. Sí, decime. Hicieron una pregunta de escribir. Sí, pero... acá. Sí, si tenés un vector de estructura funciona igual, pero déjame que eso te lo muestre en un ejemplo cuando dé este vector de punteros. Porque, miren, un puntero puede apuntar a cualquier cosa. O sea, puede apuntar a cualquier tipo de dato. Así que si puede apuntar a cualquier tipo de dato, puede apuntar a una estructura que es un tipo de dato. Un puntero puede apuntar incluso a otro puntero. Y ahí tenemos el puntero a puntero, que es una cosa muy bonita y que tenemos que ver, pero no lo voy a dar hoy para que no nos mareemos. Y a su vez, un vector puede ser un vector de cualquier cosa. Así que si puedo tener un vector de enteros, o un vector de char, o un vector de estructuras, y bueno, la verdad es que puedo tener un vector de punteros. Puedo tener yo un vector declarado, por ejemplo, así. Y esto es un vector, pero de punteros. Quiere decir que el vector que declaré ahí
tendrá 10 posiciones, la 0, la 1, la 2, hasta la 9, pero cada una de las posiciones lo que contiene es un puntero. Yo tengo un ejemplo donde hago un vector de punteros donde cada uno de estos va a apuntar una estructura. Y ahí te voy a mostrar las sutilezas de los punteros estructuras. Porque si no, son demasiados ejemplos y se hace muy largo. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y hay una cosa muy loca que es el puntero a función. Un puntero puede incluso apuntar a una función. Y eso es muy loco porque sería el único caso de un puntero que no apunta a datos, apunta a código. Yo, vector de punteros, puntero estructura y puntero a puntero, se los voy a dar después de que hagamos una buena práctica con todo lo que sabemos hasta ahora. Porque son temas ya que se vuelven demasiado abstractos y me parece que si no dominamos primero esto, se nos va a hacer muy cuesta arriba. Entonces yo ahora voy a parar con la teoría un par de clases porque ya tengo lo mínimo indispensable para que hagamos prácticamente todo lo que está en la guía. Si falta alguna cosita puntual, saldrá en un ejercicio. Entonces, yo ahora voy a hacer un solo comentario más de algo importante que me olvidé. Después Ignacio les va a mostrar unos cuantos ejercicios. La clase que viene va a ser toda de ejercitación, o casi toda de ejercitación, para afianzar todo esto. Y después creo que nos van a quedar 3 o 4 clases hasta el fin del cuatrimestre. 3 porque perdemos la del 23, que va a haber finales. ¿Sí? En esas 3 clases voy a dar estas cositas que me van a faltar del puntero a función, del puntero a estructura y del vector de punteros, y sistemas de numeración y operadores a nivel de bit. Y eso sería todo lo que va a entrar en el primer parcial. ¿Ok? Con la chapa de que vimos estructuras, que en otros cursos no se vio. Perfecto. Lo que les quiero decir ahora, que me olvidé de decirlo, y como no lo dije cuando lo tenía que decir, directamente no lo dije, pero es extremadamente importante. Chicos, cuidado con el tema, y chicas, cuidado con el tema de la aritmética de punteros. Yo les había mostrado este ejemplo para que vieran más o menos lo que pasaba con los saltos de los punteros. Nosotros siempre hablamos del tamaño de las variables. Decimos que un char tiene un byte, decimos que un short tiene 2, decimos que un int tiene 4. Pero nunca hablamos del tamaño de los punteros. Porque los punteros también están en la memoria y ocupan lugar. La pregunta es, ¿qué tamaño tiene un puntero en bytes? ¿No sería el tamaño que tiene un entero? Porque es un número. No. Y esto es algo que se tienen que grabar a fuego en los cerebritos. El tamaño de un puntero no depende del tipo de dato al que apunta. Un puntero, tanto si apunta un char como si apunta una estructura kilométrica o un vector, tiene el mismo tamaño, porque puntero es una dirección de memoria. Así que en realidad el tamaño del puntero depende de la cantidad de memoria que hay en juego. Para nosotros, en esta arquitectura, los punteros son todos punteros de 4 bytes. ¿Ok? Repito, el tamaño del puntero no depende del tipo del dato al que apunta. Depende de la cantidad de memoria en juego.
¿Está claro? Hay en los finales siempre hay una parte teórica donde se hacen preguntas muy tramposas respecto de esto. Uno tiene que ver qué arquitectura tiene, cuánta memoria en total puede mapear. Bueno, eso me va a dar el tamaño del puntero. La dirección de memoria más grande que puedo escribir con esa cantidad de bits, eso me va a dar el tamaño del puntero. Yo creo que tengo por acá un ejemplito donde imprimo el tamaño del puntero. Acá está. Lo hice a propósito, este ejemplo, porque siempre trae problemas. Y entonces por eso yo hice este ejemplo que les voy a mostrar ahora. Miren, tipo char. Declaro una variable C. Un puntero a char, y aunque no se los expliqué, un puntero a char. Y lo mismo hago con un short. Declaro una variable short, un puntero a short y un puntero a short. Olvidémonos del puntero a puntero, quedémonos con el puntero nada más. Otro para un entero y un puntero al entero, y después un double y un puntero al double. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer es imprimir el tamaño de los punteros. Yo no sé si les hablé del operador sizeof alguna vez. El operador sizeof tiene forma de función. Ven que es un nombre como paréntesis. Pero aunque tenga forma de función, es un operador. Devuelve el tamaño en bytes de lo que le pongan acá adentro. Acá pueden poner un tipo de dato o un nombre de variable. ¿Ok? Pueden poner un tipo de dato o un nombre de variable. Y les va a devolver el tamaño en bytes. Entonces yo lo que hago es, para cada uno de estos tipos de datos y punteros que estoy declarando en el ejemplo, imprimir el tamaño de todo para ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Esto lo tengo que compilar. TSC, ¿cómo se llama esto? Tamaño punteros. Le voy a poner tam de nombre para no escribir tanto. WOL. Algo no le gustó. Ah, bueno, este warning no lo puedo evitar. Me está diciendo que hay alguna cosa que no usé. Se ve que los punteros a punteros no los estoy usando. Y entonces me lo avisa. Tamaño puntero. No, tam lo ya me dije. Tam. Bueno, ¿ven? Esto es lo que imprime el programita que hice. El char será de un byte, pero un puntero a char tiene un tamaño de 8 bytes. Les mentí, les dije 4 bytes, pero son 8. Claro, porque estamos trabajando con arquitecturas de 64 bits. Me quedé con que yo el año pasado usaba una arquitectura de 32 en la máquina virtual. El puntero a char tiene 8 bytes. Y fíjense que un short tiene 2 bytes, un entero tiene 4 bytes y un double tiene 8 bytes. Pero los punteros siempre son de 8 bytes. Y antes de que me pregunten, los punteros a punteros también son punteros. Así que son de 8 bytes. No importa a qué apunten. A cualquier tipo de dato, a cualquier tipo de puntero, o a una estructura, o a un cartonero que pasa por la esquina. Siempre van a tener el mismo tamaño, que depende de la arquitectura. Mi arquitectura es de 8 bytes, de 64 bits, y por eso son todos de 8. Si ustedes su máquina virtual la arman en 32 bits, acá les va a poner 4. Y todos los punteros de sus programas serán todos de 4 bytes. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas? Bueno, a ver si hay algún ejemplo más interesante para hoy. Todos son interesantes, pero que valga la pena que les muestre hoy. No, esto ya es vector de punteros y puntero a función, que prefiero dárselos otro día
porque repito, si no es demasiada información y los voy a marear. No. Yo con la teoría voy a parar acá si no hay preguntas. Nacho, ¿vos hacés memoria de algo que me estoy olvidando? Estoy pensando, pero creo que no. Porque vector de punteros dijiste que lo vas a hacer después. Claro que les voy a dar el ordenamiento con vector de punteros, pero si lo doy ahora los voy a matar. No, sí, para mí eso ahora va a ser. Prefiero Uy. que empiecen a practicar esto. Y puntero a función lo mismo. El ejemplo que hacemos siempre lo doy la vez que viene. Sí, yo lo que tenía para practicar hoy era de strings, que de Dale, la semana pasada. dale, genial, porque si vos practicás eso, entonces yo también puedo darles, ya tenemos todo para dar argumentos de main. Claro, y punteros, si querés, la semana que viene que dijiste todo práctica, metemos ahí todos ejercicios de punteros. Claro. Y bueno, ya sabés lo que pueden hacer ellos hoy. Viste que yo la semana pasada hice las 2 primeras partes del ejercicio ese integrador, que cargaba todos los parciales y todo eso. Sí, me acuerdo, sí. Bueno, ahora ya eso lo pueden hacer a función. Que todo eso lo haga, pero con funciones. Claro. Yo ahora te lo mando. Bueno, dale, yo preparé como unos 4 o 5 No, ejercicios. vos empezás con lo que tenés. Si se te hace corto el tiempo, podés hacer eso otro. Y si no, retomo yo. Total, voy a estar acá. Ahora yo diría de hacer un cortecito. Hasta, no sé, 20 minutos. Hasta 5 menos 20, ¿les parece bien? Sí. Bueno, yo entonces ahora voy a dejar de grabar y dejo la sesión abierta y seguís con esta sesión, Nacho. Sí, después empiezo a compartir pantalla que voy a empezar con fgets, que eso quedó como ahí picando. Para que Dale, vean dale, por qué la usamos y por qué falla, y en dónde falla, cómo me parece arreglarlo. genial, me parece genial. Bueno, listo, quedamos así. Dale, ahora en un ratito, menos Entonces, 20, empiezo retomamos. dejando de grabar y bueno, ya descomparto la pantalla también. Listo. Me silencio y nos encontramos 5 menos 20. Perdón, Daniel, ¿dejaste de grabar? Acá me figura que sigue grabando. ¿Cómo, Nacho? Acá me figura que sigue grabando, no sé si se paró la grabación.